Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio de la Universidad Abierta de la Tercera Edad de Colombia, UNI3 Colombia. Hoy estamos iniciando el aula taller titulada Constitución Política y Derechos Mayores. Este va a ser un espacio muy interesante donde vamos a tener la oportunidad de confluir dos temas que son muy importantes para nosotros, las personas mayores. Es el tema de constitución política y el tema de los derechos mayores, ya no vistos como lo analizamos el semestre pasado desde la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos, sino vistos desde la legislación colombiana. Vamos a tener 8 sesiones que corresponden a formación en constitución política. Otros podríamos decir, el tema constitucional es una especialización del derecho. Otra mirada es que estamos iniciándonos en el estudio de las ciencias políticas. Para eso, pues vamos a conocer un poco de la historia constitucional de Colombia, de América, incluso del mundo, y también vamos a entrar a analizar nuestra constitución política con un nivel muy importante de generalización. No vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a mirar los grandes componentes que tiene la Constitución durante 8 sesiones. Este semestre académico de UNI3 Colombia consta de 16 semanas. Entonces vamos a estar 8 semanas dedicados a estudiar la Constitución, empezando por hoy, y vamos a estar otras 8 semanas analizando la legislación colombiana que tiene que ver con los derechos, con la política pública que afecta a las personas mayores en Colombia. Sean todas y todos bienvenidos a este espacio. Nos vamos a encontrar a las 10:30 todos los sábados en la premier o lo mismo en el estreno de un video donde vamos a ir condensando la información necesaria para comprender cómo funciona la institucionalidad colombiana. Con esa información después podremos mirar en más detalle, con mayor propiedad, con mayor profundidad, cómo en Colombia se ha venido legislando, se han venido generando políticas públicas y cómo hay una oferta hoy, de pronto no para atender de manera general a la población adulta, pero sí a la población más vulnerable. Entonces estamos en ese tránsito donde los funcionarios tienen que comprender que a partir de la entrada en vigencia y de la aprobación de la ley 2055 de 2020 deben cambiar el enfoque hacia toda la población adulta y generar acciones afirmativas, pero eso nos vamos a ir encargando de ir mirándolo cada capítulo. Entonces, las invito y los invito a poner mucha atención, a profundizar cada uno de estos temas, porque realmente pueden ser los elementos para comprender de mejor manera cómo funciona nuestra institucionalidad. Quien no conoce las reglas y los procedimientos y los actores institucionales difícilmente puede hacer gestión, puede lograr que sus derechos, que los diferentes espacios que puedan dinamizarse en favor y en beneficio de las personas mayores. Así que bienvenidas y bienvenidos. Ese es un espacio que es complemento, que es el segundo escalón del aula taller que vimos el semestre pasado, que se conoce con el nombre de promoción y ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores a la luz de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Así que mucho ánimo.
Hoy vamos a empezar con un tema que es espectacular, que son las definiciones y antecedentes constitucionales. Mucha atención, ahí vamos. En esta sesión vamos a responder 6 preguntas. La primera, ¿qué es la política? ¡Opa! La segunda, ¿qué es un Estado-nación? Interesantísimo. La tercera, ¿qué es una constitución política en un Estado? La cuarta, ¿cómo han evolucionado las organizaciones políticas en Colombia o la organización política en Colombia? Y la quinta, ¿cuántas constituciones ha tenido Colombia? Para finalizar, ¿cuál es la importancia de conocer la constitución política de Colombia? Con estas 6 preguntas vamos a abordar las definiciones y antecedentes constitucionales, que son el tema que nos corresponde hoy tratar. Iniciemos. ¿Qué es la política? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que es una palabra polisémica. Significa que esa misma palabra tiene muchos significados. Por ejemplo, decimos para referirnos al parentesco: el suegro es el padre político, el cuñado es un hermano político. Entonces es un parentesco político que aparece con el matrimonio, con un matrimonio. Entonces aparece una ampliación de la familia, y esa ampliación de la familia se dice que es política. También utilizamos ese término para expresar que tiene un comportamiento cortés, con cierta frialdad y cierta reserva, un poco como el diplomático. Entonces decimos, esa es una persona política, es cortés, tiene cierta frialdad y es reservado. Es un funcionario de elección popular que tiene responsabilidades públicas, es un político. Bueno, eso sí lo conocemos y tenemos bastante vínculo con él. También podemos referirnos a una política pública o a una política privada. Por ejemplo, cuando decimos no podemos contratar a personas que no sean católicas, porque es parte de la política laboral de la institución educativa. Ahí estamos definiendo una política para el trabajo en una institución privada, puede ser. Proponemos una salida política al conflicto armado, por eso es necesario llegar a un acuerdo con el ELN. Aquí la palabra política tiene que ver con la salida política, negociada de un conflicto. Entonces, como hemos podido observar, hay muchas posibilidades de utilizar la palabra política, y está bien utilizada. Por ejemplo, ¿cuál es la división política del departamento de Cundinamarca? Entonces, está conformado por 117 municipios. ¿O cuál es la división política de Colombia? No, está organizado en 32 departamentos y unos distritos. Ahí está que la palabra política pues se utiliza para diferentes situaciones y para designar diferentes cosas. En este caso que vamos a ver de nuestro diplomado, nos referimos a la política como el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en los grupos humanos o en los colectivos. Y esas decisiones están referidas a las relaciones de poder entre los individuos, que tienen que ver con la asignación de funciones, competencias, recursos, estatus o roles. Entonces, la palabra política la utilizamos para designar las relaciones entre las personas en el momento de tomar decisiones y para mirar las relaciones de poder que se establecen entre esas personas. También la utilizamos para designar las instituciones públicas. Hoy entendemos la política como toda actividad del ciudadano o la ciudadana cuando interviene en los asuntos públicos. Bien puede ser con su opinión, bien puede ser a través del voto, o bien puede ser a través de un mecanismo de participación o a través de una forma de expresión. Hay diferentes formas de participar en política.
La política es tan antigua como el ser humano mismo. Se piensa que las primeras organizaciones políticas surgieron en el Neolítico, es decir, cuando aparecen las primeras organizaciones jerárquicas donde se definen funciones como la jefatura, la guía espiritual, la maternidad, el cuidado de la casa, la pesca, que al momento de definir roles, de definir funciones, de definir estatus, estamos hablando de política. La ciencia política es una disciplina que hace parte de las ciencias sociales. Por consiguiente, es un campo de estudio que se ocupa de la actividad en virtud de la cual una sociedad compuesta por seres humanos resuelve los problemas que le plantea su convivencia colectiva. Entonces, así como hablamos de la actividad económica y nos referimos a todas aquellas actividades que tienen que ver con la producción, distribución y consumo de los diferentes bienes y servicios de una sociedad, esa es la economía. Cuando nos referimos a la política, nos referimos a todas aquellas relaciones que tienen que ver con las decisiones y con los roles y con el ejercicio del poder en una sociedad. Bueno, entonces estamos diciendo que la palabra política la vamos a utilizar en este espacio para entender nuestra Constitución. Hablamos de política cuando hablamos de reglas de juego en la sociedad. ¿Qué está permitido y qué no? ¿A quiénes se les permite y a quiénes no? Las formas de ejercer el poder. Ese poder puede ser civil, puede ser militar, puede ser religioso, puede ser económico, puede ser público. Las divisiones del territorio, estados y departamentos, municipios, su gobierno, sus competencias y sus recursos. Los derechos y los deberes de las personas tienen que ver con los derechos políticos y tienen que ver con la parte política, la función de ciudadanía. Las formas y reglas para acceder a los diferentes poderes. Generalmente nosotros hablamos de política al hecho de ir a las elecciones, que es una forma o regla para acceder al poder. Las instituciones convenidas para el funcionamiento del Estado hacen parte de la política. Saber de política significa tener claras las reglas de juego de colectivos y de lo público. Quien no conoce las reglas de lo público puede ser fácilmente manipulado, engañado o dominado. Y quienes conocen pueden dominar y pueden ejercer de mejor manera, incidir de mejor manera en el funcionamiento del Estado. Muchas veces en beneficio propio y no en beneficio de todos. ¿Qué es un Estado-nación? De manera sencilla podemos decir que un Estado-nación es una forma de organización política que se establece por un grupo social que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado, una población relativamente constante y unas instituciones de gobierno. Surge en Europa durante el siglo XVIII. En el proceso de construcción histórica del Estado moderno consistió en derrocar al antiguo régimen encarnado por la monarquía absoluta en procura de la creación de un Estado nacional republicano, basado en la separación de poderes de corte liberal, burgués y capitalista. Mediante el derrocamiento del poder monárquico y feudal, surgen los derechos ciudadanos y el humanismo burgués, la enciclopedia, y desde el punto de vista económico se desarrolla el capitalismo financiero y comercial y aparece la revolución industrial. En esencia, consiste en el derrocamiento de la monarquía a partir de la Revolución Francesa, y surge a partir de ese momento la figura de la
de la Asamblea Nacional, que va a dar como resultado la creación de una constitución que va a permitir definir el Estado francés como un Estado ya no monárquico, sino un Estado republicano con separación de poderes. En América, la primera expresión escrita de la creación de los estados modernos fueron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 y la Constitución de 1787. Estos dos instrumentos son anteriores a la Revolución Francesa, que es de 1789. En los territorios de las colonias españolas, aprovechando la invasión napoleónica a España, se producen los movimientos de independencia en las colonias, dando origen al proceso de creación de las nuevas repúblicas en América. En el caso colombiano, el periodo de independencia se desarrolla entre 1810 y 1819. Hoy el término Estado Nacional, que suele utilizarse indistintamente junto al término Estado, se refiere más propiamente a un Estado identificado con una sola nación. Tras el proceso de descolonización de mediados del siglo XX en África, esta forma de Estado ha llegado a ser la más común, de modo que la inmensa mayoría de los estados se consideran estados nacionales. Hoy son 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas y hay 2 miembros observadores que cumplen los requisitos para ser estados soberanos y son reconocidos, que están en proceso de reconocimiento a nivel internacional. Entonces queda claro el concepto de Estado-Nación. Bueno, ya tenemos claros 2 conceptos, política y Estado. Ahora vamos a ver qué es una constitución política de un Estado. Se dice que es un texto organizado en forma de código, es un texto de carácter jurídico y político surgido de un poder constituyente que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes públicos, legislativo, ejecutivo y judicial, poderes que anteriormente estaban unidos o entremezclados en cabeza del monarca absolutista. Este texto define los controles y equilibrios entre los poderes. Las constituciones son las leyes fundamentales de los estados. Tienen un rango superior al resto de las demás normas jurídicas. Dice la Constitución Política de Colombia que la Constitución es norma de normas, ley de leyes. O sea, nadie puede ir en contravía de ese pacto, de ese acuerdo que define el destino colectivo de una nación. La Constitución Política es la máxima expresión jurídica. Allí están definidos los principios, están definidos los derechos, está definido la finalidad de la nación y de la organización del Estado. En la actualidad también se tiene como costumbre añadir las normas ajenas a la regulación del poder político, dependiendo de la ideología, tales como los fundamentos del sistema económico. O sea, no solamente tienen que ver con la parte política, sino que también en las constituciones se puede definir elementos del sistema económico, tales como el tipo de economía y las relaciones con relación a la propiedad. La ciencia política define a los estados como estados constitucionales, especialmente pues aquellos que se rigen por este tipo de cartas. Prácticamente todos los estados tienen una constitución que es la que define qué es lo que se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es la finalidad del Estado. Entonces, para redondear nuestra idea, tenemos que decir que la Constitución es la norma de normas, es la ley suprema, es la máxima ley que configura lo que se conoce como
el pacto o el acuerdo constituyente. Para el caso nuestro, pues en la Asamblea de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, fueron los delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a iniciar la respuesta a la cuarta pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la organización política en nuestra América? Para eso es necesario poder identificar 4 periodos. El primero es el de la América originaria, el segundo es el de la invasión y el sometimiento de las coronas o monarquías europeas. El tercero tiene que ver con la dominación colonial por parte de los europeos, y la cuarta es el periodo de descolonización o de independencia que viene hasta nuestros días y copa prácticamente lo que es la vida republicana. Bueno, entonces en el primer periodo rápidamente vamos a poder identificar que en América pues existieron diferentes grupos indígenas, entre los cuales se destacan unos grandes imperios, que eran unas organizaciones sumamente complejas, con división de funciones entre lo político, lo militar, lo espiritual, entre la economía, las diferentes organizaciones y funciones que se cumplen dentro de una sociedad, con expresiones culturales muy importantes y con avances científicos que, como el calendario maya, ya le permitieron a estos pueblos conocer cuántos días tenía el año, y lo organizaron también con un calendario de 365 días, utilizaban las matemáticas, hacían cálculos y utilizaban diferentes expresiones artísticas. Estos pueblos no solamente existieron en el pasado, sino que hoy están presentes en nuestra América Latina. Esos pueblos tienen diferente peso, diferente representación en el territorio de América Latina. Así, por ejemplo, en Bolivia, los pueblos indígenas son el 62%. Es decir, que Bolivia es un estado nacional multiétnico donde hay muchos pueblos y mayoritariamente la población es indígena. En Guatemala el 41% de la población es indígena. Entonces son las dos naciones que tienen mayor población, seguidas por el Perú, que tiene el 24% de la población indígena. En Colombia los pueblos indígenas solamente representan el 5% según el censo electoral, y ese censo nos estableció que hay 115 pueblos, cada uno con su cultura, con su organización, con sus cosmovisiones, con sus autoridades, con sus diferentes cosmovisiones y organización social, política, forma de hacer justicia, etc. Entonces ellos están presentes y hacen parte de la América multicultural que pues ha existido desde el surgimiento o la llegada de los pueblos originarios, que se presume que vienen por el estrecho de Bering, que es lo que hoy conocemos como Alaska, el estado de Alaska de Estados Unidos, que se lo compró a la Federación Rusa, y por ahí en el invierno se congelaba el mar, y pasaron los primeros los pueblos originarios, que son de origen asiático. Hay otras teorías que también nos colocan con presencia de pueblos migrantes desde la Polinesia. Bueno, hoy en América, a pesar de que las lenguas fundamentales es el español en el caso de la América Latina y el portugués en Brasil, el inglés y el francés en Norteamérica,
pues en Colombia en América hay un conjunto de lenguas indígenas que están vivas. En México hay 64. En Colombia tenemos 65 lenguas. En el Brasil hay 186 lenguas que están siendo utilizadas por los pueblos indígenas. En Bolivia 33, en Perú 43. Es decir que nuestros territorios son territorios multilingües. En el caso colombiano, las lenguas originarias o de los pueblos originarios son oficiales en sus territorios. Bueno, haciendo esta aclaración sobre ese periodo donde había un gran desarrollo, pues llega a partir del descubrimiento que hablan los españoles. Los europeos, para los pueblos originarios, es la invasión y sometimiento por parte de las monarquías y de las coronas, en este caso española, del territorio. Se imponen a partir de la superioridad tecnológica que tenían. Tenían la utilización de los metales, especialmente el acero, tenían armaduras, tenían espadas, tenían lanzas, traían caballos, y también jugó a su favor la carga viral y biológica que traían un conjunto de enfermedades que no solamente fue a partir del sometimiento militar, sino también a partir del diezmo, del contagio de enfermedades, que se diezmaron muchas poblaciones que no tenían ningún tipo de defensas. Entonces es el periodo que normalmente llamamos de la conquista, pero que pues es una invasión y un sometimiento a las autoridades y al rey de España, y sometimiento a la religión católica de los reyes católicos en el caso de la América hispana. Durante el dominio colonial, el rey era la máxima autoridad. Entonces, aquí en América, el rey nombraba a unos delegados de él que lo representaban. Él era rey por voluntad divina. Entonces los españoles llegaban a una población y decían: mire, yo vengo en representación de los reyes de Castilla. Los reyes de Castilla vienen por delegación del Papa, y el Papa es el representante de Dios en la tierra. Por consiguiente, si ustedes se someten, nosotros los trataremos bien y podrán aprender la religión y nuestro idioma. Si ustedes no se someten, pues los declararemos nuestros enemigos y los someteremos por la fuerza. Esos españoles se organizaron políticamente, administrativamente, a través de los virreinatos. En el caso nuestro, el virreinato de la Nueva Granada; en el caso de Centroamérica y México, el virreinato de la Nueva España; en el caso del virreinato del Perú y el virreinato del sur, eso era el del Río de la Plata. Bueno, entonces la organización política estaba regida por la voluntad de un rey, que él tenía todos los poderes. Lo mismo que en Europa, cada uno de los monarcas, lo que se llamó el feudalismo y el antiguo régimen, ellos concentraban todos los poderes. Aquí también pasaba lo mismo. Y los súbditos, pues nosotros teníamos que declararnos súbditos del rey de España y obedientes, y cumplir con las normas que ellos definieran. A partir de, eso fueron 2 siglos largos, casi 3 siglos, que se produjo ese periodo colonial. Se entregaron los indígenas a los hacendados, que eran españoles, generalmente los hijos de los españoles, que eran los criollos. Entonces ellos
utilizaron la mano de obra y se apropiaron de los territorios de los pueblos originarios durante este periodo de la colonia. Después viene el periodo de la descolonización o de la independencia. Aprovechando la invasión de Napoleón a España, pues todos los pueblos de América, como ya lo dijimos, iniciaron su independencia. Propiamente a partir del periodo de independencia es que aparecen en América los estados nacionales. Y a partir del surgimiento de los estados nacionales es que cada uno tiene que conformar su propia o elaborar su propia constitución. Entonces vamos a ver cómo en el caso colombiano, pues tenemos que en 1811, una vez declarada la independencia, se creó la Constitución de la Federación de Provincias Unidas de la Nueva Granada. La Nueva Granada era el virreinato. En 1821, después de la expulsión o la derrota de la reconquista española al señor Murillo, al general Murillo, se proclama la Constitución de Cúcuta en 1821, que es la primera constitución ya propiamente después de la independencia. En 1832, es decir, 11 años después, se establece la Constitución neogranadina. Y en 1843 la Constitución de la República de la Nueva Granada. Es decir, que cada 10 años, cada 11 años se estaba creando una constitución. En 1853, 10 años después, aparece la Constitución de la Nueva Granada. Y en 1858, es decir, 5 años después, la Constitución Política de la Confederación Granadina. Hasta llegar a 1863, donde se crea la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia. Como se pueden ver, este es un periodo sumamente conflictivo. Cada una de esas constituciones constituye el intento por establecer unas reglas de juego que algunos sectores no las aceptan, se declaran en oposición a el poder que promulga la Constitución, montan sus ejércitos y prácticamente Colombia se mantiene en un periodo de guerra. Tanto así que en este periodo, bueno, incluso hasta 1900, la mayoría de presidentes que tuvo Colombia fueron comandantes militares. Es decir, que el proceso de acción política estaba muy ligado a la vida militar. Entonces casi todos, el 90% de los presidentes entre 1820 y 1904, 1905 fueron dirigentes militares, fueron generales. Eso significa que todo este periodo hubo una gran cantidad de reyertas y guerras donde cada una de las regiones quería imponer su constitución. Finalmente logramos que en 1886 se creara la primera constitución, que viene a durar aproximadamente 105 años, desde 1886 hasta 1991. Y hoy tenemos una constitución que es relativamente nueva, que tiene 30 años. Aunque ya tiene muchas reformas, pues vamos a mirar cómo está estructurada. Entonces, hasta aquí también presentamos la pregunta número 5, ¿cuántas constituciones ha tenido Colombia? Bueno, hemos llegado a la sexta pregunta. ¿Cuál es la importancia de conocer la Constitución política? Vamos a plantearnos rápidamente 5 posibilidades. Quien no conoce las reglas de juego de la sociedad colombiana no puede participar en la vida democrática de manera adecuada y proactiva. Quien ignora el pacto o el acuerdo social no entiende cuáles son los roles que deben jugar los diferentes actores de la vida institucional. Si uno no conoce sus derechos, no puede ejercerlos y defenderlos.
Hay que conocer cómo funcionan las instituciones, los poderes públicos, sus pesos y contrapesos para poder participar activamente en el bien común. Para ejercer la ciudadanía activa se requiere conocer las reglas y los escenarios de participación para incidir en la definición de lo público, de lo colectivo. Esperamos que todos nosotros podamos conocer nuestra institucionalidad para así poder entenderla, valorarla y apoyarla. Les deseamos una feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerde que este video lo puede ver varias veces